Segunda vez Andrés Chadwick como imputado. ¿Cómo ve esta señal de que ya sean dos veces que el ex ministro del Interior declara como imputado y cuál podría ser su futuro próximo en este caso? Bueno, primero, yo soy querellante en el caso Hermosilla recientemente, entré por la arista del ex fiscal Guerra, y presenté una denuncia por el delito de tráfico de influencias, donde también dentro del sustento de esa querella, una querella, poníamos a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que tenían que ver con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Entonces nos llama profundamente la atención que vaya a declarar por segunda vez en calidad de imputado, pero sin embargo todavía no se produce la formalización de la investigación en su contra. Y por lo demás hay otros elementos que llaman la atención y que tienen que ver con cómo la opinión pública tiene conocimiento de la declaración de Andrés Chadwick 4 días después de que se produce la primera declaración. Ahora podemos conocer en tiempo real cuándo va a declarar por segunda vez, pero al parecer hay una definición de dejar caer al señor Hermosilla, de dejarlo como un chivo expiatorio, porque él va a ser reformalizado y va a ser reformalizado por esta arista que tiene que ver con tráfico de influencias, que no había sido formalizado al principio por ese delito, sino por otros que tenían que ver más que ver con, de índole económico. ¿Pero usted cree que esta reformalización de Hermosilla va a ser, a juicio suyo, para no formalizar a Chadwick? Por supuesto que sí. Mira, si acá hay una trenza de poder, eso es lo que nos deja en claro el caso Audio, el caso Hermosilla, de cómo entre algunos fiscales del Ministerio Público, ministros de la Corte Suprema, miembros del Poder Judicial, exministros de Estado y este influyente abogado que hacía las veces de intermediario, se ponían de acuerdo para cerrar causas, para dejar con clases de ética, en el caso de Penta SQM, ya sabemos que en el ideólogo de eso, el exfiscal Guerra, que hoy día también está bastante complicado ante la justicia, y así un sinnúmero de otras causas. El caso de Dominga también sale a la luz pública, cómo se produjeron esos arreglos. Entonces, es evidente que Hermosilla, que además fue el que tuvo una mayor connotación pública dentro de todo este entramado de poder, lo van a dejar caer y que claramente todavía hay redes, yo creo, de poder que no permiten que caiga el señor Chadwick y por eso lo protegen, lo blindan. Y en esto yo quiero ser bien clara, si él tenía ministros de la Corte Suprema que estaban desde su lado, que podían llamarlos a través del señor Hermosilla y decirles cómo integrar salas, decirles cómo fallar en un caso. O sea, eso es gravísimo. Ahora esos ministros están fuera, ya no están, o no sabemos si todavía quedan algunas influencias de poder adentro, pero algunos ya salieron, ¿verdad? El tema está, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Todavía pueden haber trenzas de poder que protejan o que intenten proteger al señor Chadwick. Entonces, evidentemente, el hilo siempre se corta por lo más delgado y acá lo más delgado se llama Luis Hermosilla. Hablemos del Ministerio Público porque todos nos vimos sorprendidos este lunes cuando por la noche supimos que se estaba investigando una denuncia en contra del presidente Gabriel Boric por divulgación de imágenes íntimas. Más allá de hablar del caso, quiero preguntarle, ¿usted cree que estuvo bien el gobierno y específicamente la vocera Camila Vallejo al inmediatamente tomar partido en esa investigación y decir que estas son acusaciones falsas, porque ahí no se cumplió la máxima de que no hay que meterse con otro poder del Estado? Ahí el gobierno ya tomó una postura. Sí, yo creo que fue un error, lo dije anteriormente cuando salió la vocería, la ministra vocera de gobierno. Creo que el Ejecutivo no debía haberse involucrado en esto, que no debieron haber realizado una vocería. Esto era tan simple como que fuese el abogado del presidente Boric a declarar, a despejar de qué se trataba el caso, a poner en conocimiento también de la ciudadanía que existía una situación, ¿verdad?, de acoso, que también se ingresa como un nuevo antecedente hasta este caso, y de eso se hubiese cerrado de manera muy simple y muy sencilla. No estaríamos quizás el día de hoy, viernes, todavía comentando esta situación. Pero claramente la vocería que ejerce la ministra Vallejo no solamente tiene un conflicto porque evidentemente hay una postura, un juicio político, un convencimiento que cualquiera puede llegar. Yo también me puedo formar un convencimiento. A mí también me pareció inverosímil la denuncia, también con los elementos que fueron saliendo a la luz pública. Vemos, ¿verdad?, el abogado y los mismos dichos de la denunciante, ¿no?, que va como cayendo, perdiendo fuerza, los hechos que al principio se hicieron conocidos. Y uno puede decir, esto parece poco creíble, no hay mucha verosimilitud, es muy probable que el Ministerio Público lo descarte, pero es el Ministerio
Público el que tiene que descartar, y en una instancia muy clara. El Ministerio Público tiene algo que se llama el principio de oportunidad. Entonces, si el gobierno la desestima, el gobierno está actuando como si fuese el Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Entonces, eso a mí me parece que es un error político, y además se mete también como este tema de las pesquisas, que también la entrampa, y yo creo que fue una vocería que no permitió cerrar estos flancos rápidamente. Hablando de opiniones bastante polémicas, no sé si pudo ver la entrevista que dio hoy el diputado de Frente Amplio Gonzalo Vinter en CNN Chile Radio, donde criticó duramente al Ministerio Público, hasta de una manera indirecta los trató de ineptos por las filtraciones. Quiero preguntarle, porque las filtraciones aquí hay para todos los lados, en todos los casos, sí, prácticamente a diario, y eligiendo distintos medios de comunicación para filtrar. Quiero preguntarle a usted su opinión sobre todas las filtraciones en todos los casos. Mira, yo comparto la crítica al Ministerio Público, en el sentido que llama profundamente la atención que respecto de la denuncia contra el presidente, ellos digan, vamos a iniciar una investigación porque acá se accedió a esta información de manera ilegal, que está el Ministerio Público en todo su derecho a hacerlo, si así lo creen. Pero como ciudadana, yo quiero saber cuáles van a ser las medidas que van a tomar para que en casos de denuncias reservadas por delitos sexuales no quede todo ventilado en la prensa, como lo vimos en el caso del señor Monsalve, donde no solamente la denuncia con muchos detalles, la propia denunciante quedó absolutamente expuesta, sino que también las declaraciones del propio presidente y de la ministra Toá. Entonces, ninguna autocrítica, decir, nosotros tenemos que blindar nuestro sistema de seguridad, de confidencialidad, para que las causas que sean reservadas efectivamente sean reservadas, y darle la tranquilidad a las víctimas o futuras denunciantes de delitos de connotación sexual, que no van a terminar expuestas en la opinión pública por filtraciones, pero nada de eso ha ocurrido, sino que al contrario, se inicia esta investigación y sin ningún anuncio de alguna medida que hoy día le dé garantía a las denunciantes de delitos sexuales. Igual los sectores políticos, incluso el gobierno, en algunas ocasiones se quejan por las filtraciones y en otras no. Pero aquí hay filtraciones para todos los lados. Eso está mal, a mí me parece mal, lo digo acá sin ningún problema. O sea, uno debiese quejarse siempre, me beneficie como sector político o me perjudique como sector político, porque el Ministerio Público lo que hace es representar los intereses de las víctimas y por lo tanto tienen un rol clave dentro de las persecuciones del delito, y uno tiene que blindar la institucionalidad, no porque me convenga, no porque sea de mi lado el que se le filtró y me sume como puntos, ¿no? O porque finalmente a mis contendores o a mis adversarios tuvieron una filtración de la que yo puedo sacar rédito político. Eso me parece que es de lo más bajo, y también estamos como estamos en la política por esto. Bueno, hablemos de la reforma del sistema político, una idea que presentaron distintos parlamentarios de diferentes partidos. Algunos lo llaman una propuesta transversal, pero que hasta ahora el gobierno no la ha considerado suficientemente. Pero hablemos de los puntos en particular. El que se exija que para que un partido político tenga derecho a tener parlamentarios, tenga al menos 5% de votos válidamente emitidos a nivel nacional. ¿Le parece un umbral correcto? A ver, este umbral va a generar complicaciones para varios partidos. ¿Para el PPD, por ejemplo? Y varios parlamentarios. Bueno, en las elecciones municipales estuvo cerca del 5% en la votación orgánica a nivel nacional. O sea, con este umbral el PPD quedaría fuera. Quedaría fuera, claro, exacto, quedaría fuera. Así como varios otros partidos del oficialismo y también de la oposición. Si seamos claros, dentro del oficialismo los números de las votaciones orgánicas estuvieron bien estrechos y bien apretados. Entonces, primero el umbral es complejo. Y lo que decía recién, que se tienen que tomar decisiones independientes de la conveniencia. Sí. Le quiero preguntar, si se presenta un proyecto con este umbral 5%, ¿usted lo apoya o lo rechaza? Voy a ir un poco antes. ¿Por qué? Porque yo tengo críticas a estas reformas al sistema político por el diagnóstico que se hace. Mira lo que voy a decir. Porque parte desde la base de una fragmentación que existe hoy día en el Congreso Nacional, en el sistema político, que uno la puede compartir,
pero creo que es erróneo decir que el problema dentro de esa fragmentación somos quienes no militamos. Me incorporo porque soy una diputada independiente, no tengo militancia en ningún partido político, eso no significa que no tenga postura, ni convicciones, ni nada por el estilo. Y tampoco significa que no me pueda ordenar en una votación de manera colectiva. Al contrario, creo que muchos independientes hemos demostrado lo contrario dentro del Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputados. Entonces, primero creo que ese diagnóstico es errado y poco responsable de parte de los partidos. Los partidos hoy día tienen que reformular sus proyectos para que no solamente quienes no militan, sino que sus propias filas se ordenen porque hay un programa, porque hay una dirección común, no una suma de siglas. Sí, voy a hacerle una pregunta al respecto con ese mismo punto, pero quiero preguntarle, ¿5% lo apoya o no? Es que yo le pondría más condiciones a este proyecto. O sea, si vamos a hablar de una reforma al sistema político, a mí me parece que los partidos tienen que al menos tener una participación interna que sea del 50%, como mínimo. Si no, ¿a quién están representando los partidos? ¿A qué se refiere con participación interna? En las votaciones internas, nosotros vemos que hay muchos partidos políticos que dentro de sus elecciones internas, sus presidentes, directiva nacional, votan a veces ni el 5% de los militantes. Entonces, para que tengan validez exacto, internamente. Entonces, si ellos quieren, si los partidos políticos se paran como unos intermediarios entre la ciudadanía y el poder político, y la ciudadanía siempre como los protagonistas de una democracia, entonces los partidos políticos tienen que primero poder representar a su propia militancia, si no, lo contrario, ¿de qué 5% estamos hablando y qué umbrales queremos poner hacia afuera si adentro no hay participación? Me respondió indirectamente, está bien. Ya, algo pero que en este caso a usted la involucraría directamente, porque usted es independiente en la bancada PPD. Dentro de la propuesta que vimos, si por ejemplo usted se peleara con la gente del PPD y se cambiara o fuera de otra bancada, perdería el puesto, perdería su escaño. ¿Usted lo apoya o no? A mí eso no me parece intrínsecamente malo, pero sí creo que la forma en la que se administra esa, a propósito de la renuncia del escaño, hoy día como está planteado en los términos del proyecto, me parece insuficiente, me parece incompleto. Yo tengo muchas críticas con este proyecto, porque insisto, parte de un diagnóstico que es erróneo o errado y con la creencia también de que con esta reforma se va a ordenar el Congreso Nacional. Con esta reforma también los partidos políticos van a pasar de pronto como a tener una hegemonía, a tener una mayoría, no van a haber conflicto interno. O sea, eso no es así. Esto no es una receta mágica, eso es lo primero que quiero decir. Y hay otra cosa que a mí me genera mucho conflicto con este proyecto y que tiene que ver al final como una suerte de incentivo perverso para la calidad parlamentaria. Porque hoy día nosotros, los parlamentarios, tratamos, ¿verdad?, de instalar reformas, proyectos, ser activos en nuestro rol. Pero ¿qué pasa si es que se termina definiendo una fórmula para elegir a quienes van a ser candidatos que dependa exclusivamente de dos personas y con un cierre absoluto a los independientes o una puerta que se cierre a quienes no militan dentro de un partido? Yo sí veo que es un incentivo perverso. Al final, los que están en el Congreso Nacional solamente tienen que garantizar tener un vínculo con la directiva nacional y no preocuparse de la calidad parlamentaria. Pero al menos le parece correcto, diputada, de que... Porque no vamos a pensar que todas las personas en Chile se informan exactamente de cómo opina cada candidato. La mayoría no ve las propuestas, no ve los programas, no ve ni siquiera los programas de gobierno para las elecciones presidenciales. Entonces, un poco también el espíritu de quienes apoyan esta idea es de que si alguien está en una lista, por ejemplo, del PPD, ya, ok, más o menos sabe lo que piensa el PPD, entonces yo voto por esa persona porque... ¿Que funciona así hoy día? Sí, pero cuando hay tantos partidos políticos, tantos partidos distintos, ahora hay menos porque el Frente Amplio se unió, pero hace más difícil que las personas, si ya ven poco los contenidos, con fragmentación es más difícil. Sí. Pero a lo que voy, se busca que de esa manera las personas den su voto y más o menos sea algo más representativo y sobre todo que se ordene la discusión, porque ponerse de acuerdo con 5, 6, 7 partidos es mucho más fácil que antes que habían 28 colectividades, si no me equivoco. Pero esos procesos de unificarse, por ejemplo, ponías el caso del Frente Amplio, también obedeció a un proceso donde hacen un trabajo interno en convergencia de ideas, de programas, donde van encontrándose
más que dividiéndose por las diferencias, donde yo creo que es un proceso que todos los partidos debiesen empezar a realizar, pero que tiene que responder a un proyecto político, no una cosa que se viene a ordenar hoy día, a mandatar desde arriba para decir, ¿saben qué? Acá hay un problema que tenemos con los independientes, hay un problema que tenemos con todo lo que sea disonante, las voces que puedan ser diferentes, las voces que digan, por ejemplo, no nos gusta este proyecto de ley a propósito de que ya empezó hoy día el caos de las ISAPRE, yo fui una de las que votó en contra. Entonces, alguien podría decir por ahí, mira, esta diputada votó en contra, es un problema porque no se alineó, pero respecto de la ciudadanía y el rol que nosotros tenemos de representar, alguien podría decir, qué bueno que votó en contra y probablemente representa al 90 o al 100% de la población. Pero diputada, usted fue electa a través de un cupo de independiente, pero en el Frente Amplio, ¿no? Así es. Por el Partido Comunes. Así es. Y ahora está en el PPD. ¿Qué le parece entonces, o qué puede pensar quien votó por usted porque entendió que usted adhería a las opiniones políticas del Frente Amplio y ahora está en el PPD? La gente puede decir, nos traicionó. Yo la elegí por pensar como el Frente Amplio, no por pensar como el PPD, y ahora está en el PPD. O alguien podría decir, yo la elegí porque la diputada se paró ante la elección de parlamentarias de 2021 con un programa de proyectos de ley con principios que dijo que iba a defender a toda costa, y es lo que he intentado hacer en el Congreso Nacional. Usted sabe, diputada, lo mismo que hablábamos recién, que la gente, la gran mayoría, no ve las propuestas programáticas de los partidos ni tampoco de los diputados, entonces por lo mismo. Y que lo que me está diciendo finalmente es una tesis donde da lo mismo quienes sean candidatos, donde los partidos pueden llegar y poner cualquier nombre, las personas ven el nombre del partido y van y votan. Y yo no creo en esa ciudadanía que está absolutamente desinformada, que no tiene ni la menor idea de quiénes son sus representantes, que le da igual quienes lleguen al Parlamento o quienes lleguen en un consejo municipal donde también los votos son bastante extensos. Yo no creo en ese tipo de ciudadanía. Yo creo que hay que fomentar aún más todavía las campañas informativas, y creo que los protagonistas de una democracia son los ciudadanos, y los partidos políticos cumplen un rol de intermediar entre el poder político y la ciudadanía. Por lo tanto, veo con riesgo este tipo de interpretaciones donde cualquier voz disidente que puede ser representativa, incluso el 100% de una opinión pública, se vea como un problema dentro del sistema político. Pero usted fue electa gracias a que en esa lista muchos votaron por otros candidatos también del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio la llevó allí y ahora está en el PPD. Pueden votar incluso en proyectos de ley importantes de manera distinta. Eso igual tiene algo de injusticia. Pero yo he conservado mi autonomía dentro del Congreso, ya que me está interpelando personalmente, yo he conservado mi autonomía dentro del Congreso Nacional votando de manera... Puse el ejemplo, el caso de la ISAPRE. Fuimos muy pocos los que nos atrevimos a votar en contra. Incluso yo intenté llevar ese proyecto al Tribunal Constitucional, esa ley, perdón. No obtuve lamentablemente las 39 firmas que se necesitaba. Sí creo que era una cuestión de sentido común y de justicia, y estoy segura que quienes apostaron en la votación del 2021 se sintieron absolutamente representados con mi decisión, y en eso me voy a mantener firme, más allá de las correlaciones que se armen dentro del Congreso Nacional o donde nosotros integramos bancadas o cómo también se van ordenando las fuerzas políticas al interior del oficialismo. Pero lo que sí quiero decir es que además nosotros pertenecemos a todos a una misma alianza de gobierno. Lo que a mí no me parece justo es que hoy día exista como una suerte de castigo a propósito de quienes podemos estar representando una opinión que sea de alta adhesión ciudadana, donde digamos esto es una injusticia enorme y que eso se pueda ver como problemático y que hay que acabar con los independientes o con la autonomía, que a veces puede ser muy favorable para los ciudadanos. No, pero porque precisamente la yo creo autonomía que también tiene costos. O sea, por supuesto que tiene costos. Por ejemplo, por supuesto usted que no tiene sigue costos, pensando pero como lo el Frente Amplio, pero el costo puede ser, ok, no sigo pensando como ustedes, accedo a dejar mi puesto porque ustedes me ayudaron en esto. Quizás sin ustedes yo no estaría acá. Por supuesto que puede tener costos, y yo no estoy desconociendo aquello, pero lo que sí creo es que no es de ninguna prioridad nacional hoy día tramitar una reforma que la verdad es que va a permitir, no sé si un orden realmente para los partidos políticos, pero sí tener un trabajo más sencillo respecto a veces de opiniones diversas o divergentes,
y que no tienen mucho que ver con las prioridades ciudadanas. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, porque es importante siempre contar en el Congreso Nacional con representaciones que prioricen la agenda ciudadana y no la agenda política. Si la verdad es que yo no creo que a nadie de quienes estén hoy día viéndonos esta noche en esta conversación, a los ciudadanos de nuestro país, les parezca que sea prioritario ordenar el tema a nivel de los partidos políticos, porque entienden también que siempre terminan generándose arreglos entre los mismos que benefician a los mismos y no que se tomen decisiones que pongan hoy día en prioridad la agenda ciudadana. A quienes vencen en Chile les encanta la política, les encanta la economía también y les encanta el área internacional. Y por eso quiero preguntarle, lo que sí es prioridad y estaremos totalmente de acuerdo es la migración. Una migración que tiene que tener reglas claras. Y quiero preguntarle, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, por ejemplo, penas más duras para quienes cometen delitos graves siendo extranjeros, en cuanto a expulsiones, también incluso de que ya una persona no pase 5 años acá como residencia para tener la nacionalidad chilena, sino que se eleve a 10. ¿Qué le parecen esas medidas que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados? Muy positiva. Yo creo que la ley miscelánea de migraciones nos permitió avanzar en algunas materias porque endurece también y amplía las causales de expulsión a propósito de delitos como violencia intrafamiliar, también porte ilegal de armas, sicariato, y esos también son hipótesis. Sicariato mínimo. Esas hipótesis, por ejemplo, el caso del porte ilegal de armas, también permite hacer un seguimiento respecto de quienes estén involucrados en bandas de crimen organizado, por ejemplo, o que hayan venido a nuestro país con el objetivo de delinquir. Como una primera cosa, también hay reglas respecto del control biométrico, una cuestión que también parece de toda lógica para tener un mejor control migratorio. Eso es muy importante porque muchos extranjeros que, por ejemplo, son detenidos por alguna razón, no se sabe quiénes son porque andan sin identificación y con un control biométrico eventualmente que se haga de manera regular y concreta al momento de ingresar, por lo menos se sabría a través de ese factor quién es la persona detenida. Sí, así es. Y a mí me parece de toda lógica que se apliquen estas reglas de control biométrico. Creo que permiten mejor identificar, ¿verdad? Y generar también las expulsiones, que un poco a eso también apunta este misceláneo de migraciones. Hay también algunas reglas a propósito de los menores, cómo se produce ese acompañamiento en los tribunales de familia, pensando en los niños, niñas y adolescentes cuando sus padres son expulsados de nuestro país. Es un proyecto que es bastante completo, pero sin embargo se va complementando con otras normas que también hemos ido aprobando en la Cámara de Diputados. Hace unos días atrás aprobamos un proyecto de la Comisión de Gobierno Interior que permite, por ejemplo, restringir los plazos para impugnar una decisión de una expulsión administrativa. Eso también facilita la expulsión administrativa, exacto. O que le otorga mayores facultades al subsecretario para involucrarse en los procedimientos, ¿verdad?, donde pueden haber un sobreseimiento de alguien que está por ser expulsado administrativamente. Y yo la verdad es que veo con buenos ojos estos avances porque el año pasado, si uno revisa las cifras de expulsiones administrativas, teníamos 330 aproximadamente por la vía administrativa y más de 600 por la vía judicial, o sea, el doble. Y ahora revisamos las cifras de expulsiones y tenemos del orden de 600 por la vía administrativa y de menos de 400 por la vía judicial. O sea, estos cambios legislativos sí significaron que aumentara considerablemente las expulsiones por la vía administrativa. Por lo tanto, creo que es el camino correcto para poder facilitar este método de expulsión. La idea de estas medidas es que quienes quieran venir a Chile, sobre todo de manera irregular y a cometer crímenes, lo piensen 2 o 3 veces o simplemente no entren, porque ya está claro que Chile es sumamente poroso y cualquier persona entra por distintos lugares. Entonces, la idea es que sea un disuasivo. Por cierto, de todas maneras, reglas claras también generan un efecto como disuasivo, como dices bien, para quienes estén pensando en venir a nuestro país con otras finalidades, ¿no? Yo creo que es complejo que alguien podría hoy día defender la opinión de que impedir la migración para quienes quieren venir a nuestro país a buscar mejores condiciones, quienes vienen también para poder trabajar, para desempeñarse de mejor manera, quienes vienen arrancando una situación difícil en sus respectivos países, pero sí creo que funciona para ahuyentar a quienes estén pensando en arribar a Chile, a nuestro país, para poder cometer delitos. Y finalmente esa es la gran preocupación transversal, diría, en la Cámara de Diputados. Leí que hubo una medida, usted me dirá si fue apoyada o no, de que no se privilegiara más a hijos de extranjeros para cupos en establecimientos educacionales por sobre hijos de chilenos, familias chilenas. ¿Es así?
¿Quedó así? Le pregunto porque lo leí rápidamente y no tengo el detalle. Sí, yo voté en contra de esa medida. Creo que no corresponde de ninguna manera generar estas discriminaciones, porque uno también tiene que pensar en el derecho a infancia. O sea, no se trata de niños chilenos versus niños extranjeros. Son niños, niñas ante la ley y hay que protegerlos porque hoy día ha subido. Pero en nuestro país, en los últimos 5 años, un 25% de la participación ¿Esa medida no quedó? de infancia. ¿O sí quedó? No, finalmente no, pero lo crítico está en que ha aumentado en un 25% los 5 últimos años de nuestro país la participación de infancias en la comisión de delitos. Por lo tanto, hay que entender que son un brazo armado de la delincuencia y que los miran de esa manera, como una mano de obra barata para poder cometer los crímenes, ser parte de las bandas de crimen organizado, incluso con una suerte de jerarquía y todo. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que participen del sistema educativo y dejarlos de ninguna manera abandonados o a la suerte de ser pesquisados por bandas de crimen organizado? Diputada Musante, jefa de la bancada del Muchas PPD. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias.